Queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa Diálogo Abierto, un programa de estudio de la lección de la escuela sabática. Para nosotros es un privilegio cada semana estar en contacto con ustedes con las verdades de la palabra de Dios. En esta oportunidad, y siguiendo con la secuencia de 3 lecciones dedicadas al libro de Juan, tenemos una lección que lleva por título Signos de Divinidad. Sin duda será una lección de gran importancia para nuestra vida. Saludamos a todos los que están en el Perú, fuera de las fronteras del Perú, en Sudamérica, más allá de Sudamérica, porque este programa tiene un alcance que a veces nos sorprende, ¿no? En países orientales, en Europa. Así que saludos a todos ustedes, mis hermanos. Tenemos la alegría de contar con un invitado muy especial en esta oportunidad. Se trata de nuestro querido pastor Carlos Chumbes, pastor que lo conocemos mucho tiempo, trabajado también como docente en la Facultad de Teología y actualmente es el secretario ministerial de la Asociación Peruana Central Este en la ciudad de Lima. Pastor Carlos Chumbes, bienvenido a Diálogo Abierto, pastor. Muchas gracias, Pastor Montero. Un placer estar en este programa y saludamos igualmente a todos nuestros amables oyentes. Pastor, ¿tiene buenos recuerdos de Diálogo Abierto? Por supuesto, es un medio efectivo para reflexionar sobre las grandes verdades de la palabra de Dios. Este programa pues ya tiene varias décadas en el aire y recuerdo que usted en un tiempo estaba pues activamente participando también. Sí, tuve ese privilegio y agradezco la invitación esta vez también. Un privilegio. Siempre que quieran estamos dispuestos. Gracias, pastor. Bueno, mis hermanos, vamos entonces ya a ir directamente al estudio de la lección, pero lo vamos a hacer primero con una oración. Pastor Carlos. ¿Cómo no? Amantísimo Padre, Dios maravilloso, te alabamos por darnos muchas bendiciones, pero la más maravillosa que tú nos has dado es a tu Hijo Jesús, a través del cual te conocemos mejor, te entendemos mejor, es la vida, la luz, la verdad. Y Señor, rogamos que a todos nuestros oyentes nos ilumines para que entendamos estas preciosas verdades, nuestra fe crezca, nuestro amor por ti y seamos mejores cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, vamos entonces a la lección de la escuela sabática. Esta lleva por título Signos de Divinidad. Me gustaría leer la introducción que da la lección del día sábado. Dice lo siguiente: la Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo Eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad y en momentos concretos dijo e hizo cosas que la revelaron. En otras palabras, mis hermanos, vamos a estudiar algunos momentos especiales que revelan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan desde el principio empieza con un mensaje que habla sobre la divinidad de Cristo cuando dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Identifica a Jesús como Dios, la persona, la segunda persona de la divinidad. Pastor, vamos a leer uno de los incidentes que hablan acerca del poder y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Juan capítulo 6, versículos 1 hasta el 14. Leeremos algunos textos aquí y me gustaría que podamos comentar esta historia. Versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente.
Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados de igual manera hizo con los pescados dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a los discípulos, recoged pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Pastor, este sin duda es uno de los milagros más extraordinarios de Jesús que encontramos en la Biblia. Con poco se pudo alimentar a muchos, ¿no? La multitud que había llegado quedó toda satisfecha con la alimentación que proporcionó nuestro Señor Jesús. Se dice que hay un paralelo entre esta historia y la historia de Moisés. Y me gustaría preguntar, pastor, ¿qué paralelos encontramos aquí entre la historia presentada aquí por el apóstol Juan y Moisés? ¿Qué paralelos podemos encontrar? Claro. Primero queremos destacar el tema de la Pascua. La Pascua era una fiesta que recordaba a los judíos cómo Dios los liberó justamente el tiempo del de Moisés, poder en los días de Moisés. Justo manifestó el Señor su poder protector, su poder salvador, ¿no? Para que todos salgan bien librados. Y no hubo la muerte de los primogénitos judíos, pero sí de los egipcios. Un milagro extraordinario. Luego pasamos al desierto. Y en el desierto se calcula que eran más o menos unos 2 millones de personas. Bueno, no había sembríos, no había supermercados, donde comprar alimentos para tanta gente. Dios proveyó el maná, una cosa extraordinaria, que duró 40 años. 40 años, los judíos tuvieron el privilegio de mirar el milagro cotidiano. 40 años es un montón de tiempo, ¿no? Donde ellos repetidas veces veían cómo Dios proveía el pan. Ahora, otra vez, el mismo semejante escenario, Jesús está en el desierto con una multitud. La Biblia dice, Juan cuenta que son 5000, lógicamente sin contar mujeres, ancianos y niños. Y Jesús, con tan poquitos panes y tan pocos peces, alimentó la multitud y sobraron 12 cestas de panes y peces. Eso es extraordinario. Ahora, cuando Jesús hace la pregunta a Felipe para ayudarlo a evocar el milagro, los milagros. Jesús acababa de sanar no hace mucho a alguien que había estado paralítico 38 años. Y aquí hay algo que nosotros los seres humanos tenemos, pastor. Olvidar cómo Dios nos cuidó antes. Y después de pasar de ese momento gozoso, maravilloso, en que Dios resolvió nuestros problemas, nuevamente nos embolsamos en la tristeza y empieza el momento de las lamentaciones, la preocupación. Pero hay que recordar acá una primera lección. Si nosotros estamos con Jesús y Jesús está con nosotros, todo es posible para nuestro bien. Podemos imaginar en ese momento la multitud reunida, Jesús hablando a la multitud, las enseñanzas, las parábolas, y las palabras de Jesús cautivaban a la gente, de modo que ellos quedaban hasta el final, ¿no? Y los discípulos andaban preocupados. Esta gente tiene que ir a almorzar. Ya estaba 3 días. Ya está, ellos necesitan alimentarse. Entonces manifestaban una preocupación por aquellos hombres y entonces dijeron, ya, de una vez, maestro, ¿no? Sí. Ahora, la respuesta de Jesús llama la atención porque les dice, digamos, vio la gran multitud y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Sí. O sea, lo que Jesús esperaba es que Felipe dé una respuesta de fe. Maestro, ¿no? Tenemos completa confianza en que vas a solucionar ese problema, ¿no? Tú sabrás cómo. Tú sabrás cómo, ¿no? Y que la respuesta de Felipe también llama la atención, sí. Porque le dice 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma. Estuve investigando para ver este tema de los denarios. El denario es una moneda que era el sueldo o de un jornalero, de un día, ¿no? La alimentación de un día. Entonces él dice, bueno, 200 denarios, no era tan poca plata, pero dice, se buscaba que eso alimentara a las personas. Y aquí viene un asunto, nosotros siempre estamos pensando en la solución que nosotros podemos dar o que otros semejantes pueden dar, pero no nos hemos puesto a pensar en la solución que Dios da. Y eso forma parte de los problemas cotidianos.
Cuando tenemos problemas, siempre hay que contar con la parte de Dios. Y creo que es la primera cosa que tenemos que pensar. Eso es completamente, yo diría, terapéutico ante estrés y ante depresivo, y sobre todo saber que nuestro Dios Padre está atento a nuestras necesidades. Bueno, la lección menciona este paralelo entre los actos de Jesús, por ejemplo, el tema de la Pascua, el tema de la liberación, el tema del Sinaí, el tema del desierto, el tema de la falta de alimento en el maná. Entonces, todo eso presenta a Jesús como el segundo Moisés, ¿no? Y el Antiguo Testamento dice que se levantaría un profeta que sería como Moisés, y Jesús sería el cumplimiento de esa profecía. Exactamente. Entonces, cuando eso sucede, inmediatamente se apunta a Jesús como el nuevo Moisés, lo que estaría indicando que Jesús es el Mesías. Efectivamente. Se estaba cumpliendo Deuteronomio, el capítulo 18, creo, me parece, o 18:15, se estaba cumpliendo lo que el Señor le había dicho. Y de paso, Dios siempre cumple lo que promete. Sí, así es. Entonces, luego ya viene, en la siguiente parte, después de este milagro extraordinario, la gente es alimentada, el alimento sobra, y entonces ahí se registran los dos siguientes versículos que me gustaría leerlos también, que dicen lo siguiente. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verdaderamente este es el profeta. Es decir, hay un consenso entre las personas, y esta declaración, el profeta que había de venir, es un recuerdo de la profecía relativa al que se levantaría después de Moisés, ¿no? Un profeta semejante. Y entonces, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, ¿cuál es la reacción de Jesús, la reacción de la gente cuando dice, este es el profeta que ha venido al mundo? Lo quieren convertir en rey. Lo quieren convertir en rey, lo cual hubiese sido interpretado por los romanos como sedición. Pero quería destacar algo. Cuando Moisés estuvo en esta tierra haciendo el papel que Dios le designó, mientras él seguía la indicación divina, los problemas que tenía la nación judía se resolvían. Escasez de agua, escasez de pan, protección frente a los enemigos, liberados de enfermedades, de persecución. Una maravilla. Jesús hace exactamente igual. Donde va Jesús resuelve los problemas. Están los cojos, los leprosos, a los leprosos los limpia, ¿no? A los sordos y mudos los hace hablar y los hace oír, y a los hambrientos les da de comer. Entonces, Jesús es la solución a todos los problemas que están viviendo los seres humanos de esa generación. Soluciones prácticas, materiales. Pragmáticas. Lo que busca el ser humano es, digamos, a través de sus esfuerzos cada día es, primero, satisfacer las cosas de orden material. Así es. ¿No? Alimento, vestido, vivienda. Los padres trabajamos para el bienestar de nuestra familia. Los padres salen muy temprano, ¿no? Mamá, papá salen muy temprano para buscar el alimento en la casa. Tristemente no tenemos la misma preocupación por los temas espirituales, ¿no? Lastimosamente eso es cierto, pastor. Porque mire, tener bienes materiales es una bendición, pero las echamos a perder y no las disfrutamos en su verdadera dimensión cuando olvidamos nuestra satisfacción espiritual. Dios por eso dice, bueno, hay un texto muy famoso, muy querido por Jesús, dicho por Jesús, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Nosotros hacemos al revés, buscamos las cosas materiales y después nos acordamos de Dios, pero ¿cuándo? Cuando ya estamos en crisis. Después, al final, queremos que lo que sea añadido sea el reino de Dios y su justicia, ¿no? Como si fuese la última rueda del coche, como decimos aquí en Perú, ¿no? Las prioridades están trastocadas, cambiadas totalmente, ¿no? Ahora, aquí también creo yo que podemos encontrar que se quiere colocar a Jesús como el rey, no porque es el que perdona, es el que restaura, o sea, no por razones de orden espiritual, sino que dicen, si este es rey, todo el mundo va a tener alimento. Si este es rey, todo el mundo va a estar satisfecho. Un rey que sana, imagino, no, vamos a estar por encima de los romanos. O sea, no era una razón espiritual
por la que se quería hacer rey a Jesús, ¿no? Sino para que ellos estén bien y venzan a todos los enemigos y entonces estemos por encima de todos los demás, ¿no? ¿Por qué el hombre siempre anda buscando lo material? Sí. Los hombres buscamos lo material, no importando las condiciones del reino. Los romanos decían pan y circo, el pueblo está tranquilo. Los políticos ahora siempre hablan de comida, de vestido, de bien social, pero no hablan de justicia, no hablan de misericordia, de resolver el problema esencial del hombre. El hombre sin Dios solo causa problemas. El hombre que se entrega a Dios siempre genera resolución. Entonces hay un asunto aquí, pastor. ¿Por qué Jesús se fue? Porque Jesús no puede reinar en un mundo donde hay injusticia y donde solo se piensa en lo material. Jesús tenía un plan superior y de paso, siempre hay que aceptar esto. Jesús siempre nos va a dar cosas mejores de las que nosotros buscamos, anhelamos y priorizamos. Sí, digamos, una de las razones por la que la gente pierde la vida espiritual y su interés en las cosas eternas es porque siempre estamos fijándonos en las cosas temporales, que son importantes, pero el mensaje de Jesús es decir, son importantes, sí, por eso es que alimentó a 5,000, porque lo material es importante, pero la vida no puede reducirse a lo material. La vida no puede reducirse simplemente a comer, vestir, dormir, satisfacer todo de orden material. Si no hay esa dimensión espiritual, hay el vacío, hay la falta de propósito, hay la falta de sentido en la vida. Entonces Jesús le dice, mira, coloca primero lo espiritual. Lo material yo te puedo proveer. Yo he dado de alimentar a 5,000, así que por lo material no te preocupes tanto. Yo te voy a proveer, pero preocúpate de lo espiritual, ¿no? Eso es muy importante, pastor. De paso, lastimosamente tenemos que reconocer que las naciones donde lo material está resuelto y lo espiritual no, son las que encabezan los suicidios. Sí, sí, es verdad, ¿no? Las naciones del primer mundo, allí, jóvenes que tienen todo satisfecho y sin embargo el corazón está vacío, ¿no? Efectivamente. Es que se olvidan de lo esencial. Más adelante vamos a ver que Jesús, como Él lo repite muchas veces, yo soy la vida, la verdad, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida. Todas esas maravillas las descuidamos y no nos percatamos de que Jesús es lo mejor, lo más extraordinario, lo que tanto necesitamos. Sí, aquí podemos ver que también hay una lección. No solamente hay que buscar a Jesús, porque esta gente buscaba a Jesús para hacerlo rey. O sea, pero no solamente hay que buscarlo, sino que hay que buscarlo por las razones adecuadas. Es adecuado buscar a Jesús, pero no únicamente buscar a Jesús simplemente por otras razones. Yo puedo buscar a Jesús porque quiero tener el pan como esa gente tenía, ¿no? Quiero ganarme la lotería, voy a estar al lado de Jesús, ¿no? O sea, por satisfacción de orden material, como la teología de la prosperidad, ¿no? Sí. Que la gente busca a Dios por la bendición, ¿no? Del Por lo material, temporal. por lo temporal. Sí. De paso, aquí en el capítulo 6 de Juan, más adelante vamos a encontrar que Jesús habla del pan, habla que el verdadero pan no es el que le dio Moisés al pueblo, sino que Él es el pan de vida. Y hay un asunto interesante. Posteriormente a esto, lo vuelven a buscar a Jesús para que le dé más pan. Ya la gente estaba definitivamente Solo va equivocada. por el pan. Solo Pan por el material. pan material. Pero no es diferente en nuestro tiempo. No. Hay millones y millones de personas que buscan a Dios únicamente por razones de orden material. La teología de la prosperidad, por ejemplo, Sí. tiene ese fundamento, ¿no? Claro. Incluso el mensaje es da más y da más Para que Dios te dé. para que Dios te dé más. Sí. Y entonces están comprando a Dios, ¿no? Así es. Entonces, Ellos piensan que lo pueden coimear a Dios. exacto, es un soborno, ¿no? Es Ese, un- Señor, yo te voy a... Te doy, te doy, pero tú me das más. ¿no? Es una inversión de Es bolsa de valores. La bolsa de valores. Pero lógicamente, en ese pensamiento está muy lejano del propósito divino, porque Dios no tiene interés solo en bendecirnos temporalmente, Él quiere darnos bendiciones eternas, ¿no? Y esas bendiciones eternas se las consigue en una relación auténtica y por los motivos correctos, como decía el pastor. Sí, porque esta gente buscaba a Jesús, pero no buscaba por los motivos correctos. Y en nuestro tiempo millones buscan a Jesús, pero no por los motivos correctos. Entonces
en este caso no lo encuentran. Sí. Yo he encontrado de paso, sí, permítame un breve testimonio, gente que me dice, pastor, si Dios me da trabajo, yo le voy a servir. Pastor, si Dios hace que esa chica me acepte, yo le voy a servir. Pastor, si Dios cura a mi hijo, a mi hija, yo le voy a servir. Le digo, mira, Dios no te va a hacer ese favor porque quiere darte o porque espera tu servicio. Él tiene millones de ángeles que le sirven y gente más sana, más buena que tú sirviéndole. Lo que pasa es que Dios quiere bendecirte. Nunca lo puedes coimear a Dios, nunca le puedes cohesionar. Él te da porque te ama, pero búscalo por las razones correctas. Porque ¿qué pasaría si las bendiciones que Dios te da las usas para cosas malas que generalmente pasa? Ah, no, yo voy a ser correcto. Ese es un buen pensamiento, pero la práctica exige que tú entregues tu corazón, porque cuando Dios te da lo que tú quieres, y si tú sigues con ese corazón mezquino, ciego, no va a ser una bendición para ti. Sí. Luego la lección registra esta conversación de Jesús. La gente termina de encontrar a Jesús, pero recordemos que lo está buscando porque el milagro es tan extraordinario que dicen, yo con Jesús lo sigo a donde sea, ¿no es cierto? Con Jesús hasta sobre los panes. Hasta sobre los panes, yo tengo que seguirlo. Y entonces, respondiendo Jesús y les dijo, versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes me están buscando por las razones equivocadas, por el pan que yo les he dado, por eso me están buscando. En el versículo siguiente le dice por qué debe buscarlo. Sí, adelante, adelante. Dice acá, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Creo que esto lo podemos notar en el caso de los discípulos. Cuando Jesús llamó a Pedro, por ejemplo, a Pedro lo encontró en crisis. Su suegra estaba enferma. Él había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Había una desolación en su vida. Trabajar tanto para no conseguir nada es sumamente desolador. Pero Jesús llega a su casa de Pedro, sana a la suegra, problema de salud resuelto. Jesús llega al barco de Pedro y lo usa como su púlpito. Y luego le dice, vete, vamos mar adentro a pescar. Y dice la Biblia que los botes se llenaron de tal manera que no había cómo llegar a la orilla, hasta que tuvieron que pedir ayuda. Jesús resolvió el problema material. Pero luego Jesús le dice algo lindo. Yo os haré pescadores de hombres. Entonces la vida de Pedro cambió totalmente. Pedro aprendió que a Jesús se lo puede seguir de la forma que Él nos ha indicado para que la vida tenga sentido, tenga propósito y sea una bendición en forma total. No una parte de tu vida, sino toda tu vida, como fue la de Pedro, ¿no? Hay dos tipos de comida, de alimento, de los cuales Jesús habla en el versículo 27. Dice allí, es la comida que perece, por un lado, y por otro lado es la comida que permanece para vida eterna. O sea, hay dos tipos de comida. La comida que perece, que es el alimento material, o las cosas materiales en general. Y luego dice también la comida que permanece para vida eterna. Millones de personas van por la comida que perece. Pocas personas van por la comida que permanece para vida eterna. Vamos por lo inmediato. Tenemos que satisfacer las necesidades materiales. Pero Jesús dice, trabaja por aquello que permanece, ¿no? Y que permanece para vida eterna. Entonces la pregunta sería, pastor, ¿cómo trabajamos para esta comida que permanece para vida eterna? Bien, pastor. Solo recuerdo Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Ese contacto con Dios, esa búsqueda de su enseñanza, de su sabiduría, de la transformación que Él logra en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y aún en nuestro estilo de vida. Eso lo vivió Pedro. Cuando Pedro, Juan, Pablo, en fin, todos los que buscaron a Jesús, encontraron que la vida le da sabor. Ahora una cosa importante, mire pastor, si vamos a pensar en un padre de familia, tiene sus 4 o 5 hijos, les da todo. Como dice, yo doy a mis hijos todo, y se refiere a lo material.
educación también. Pero si no le enseña el amor, el temor a Dios, Salomón dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si no le enseña esos principios a sus hijos, estos chicos solo vivirán este tiempo, esta vida, y no podrán alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo es alcanzar la vida eterna? Es entrar en una relación íntima con Jesús, es aceptar a Jesús. Y yo podría decir algo que la Biblia me enseña, algo maravilloso. Jesús es el rey de un reino que está preparando, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja para las cosas eternas, es aceptar al rey y es aceptar las condiciones de vida que me dará el rey en su reino, o que me enseña aquí para vivirlo ya desde ahora para ser morador de su reino. Dios busca trascendencia en nuestra vida, quiere darnos esa trascendencia, no que vivamos solamente para este tiempo. Sí, que veamos la vida en un orden superior, ¿no? Que veamos la vida desde la perspectiva divina, no únicamente desde el interés material del ser humano. Ahora viene esta declaración, pastor, en el versículo 35, porque toda esta conversación está encaminada a que ellos entiendan la importancia de la vida espiritual, ¿no? De aceptar a Jesús. Y entonces Jesús le habla acerca del pan de Dios que desciende del cielo y que da vida al mundo. Imagínate el pan de Dios que desciende del cielo. Entonces ese pan, y ellos dicen, Señor, danos de ese pan, ¿no? Dame de ese pan. Claro, todos nosotros diríamos, Señor, si es un pan que desciende del cielo, dámelo a mí ahora. Y es un pan que sacia y no vuelve a dar hambre. Sí, sí. Esto me hace recordar cuando habla con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana, exactamente. Dame esa agua también para no venir a sacarla. Lo que más la mujer quería era agua. Dice, yo soy el agua. El agua. Lo que más los discípulos querían, ese pan, Señor, dame. Así es. Y ahora, nosotros vamos a encontrar en Juan, según nuestro comentario de la lección, que está linda de paso, 7 ocasiones en que Jesús dice, yo soy. Y aquí tenemos una. Yo soy el pan, el versículo 35, ¿no? Sí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No se está refiriendo al hambre material, sino se está refiriendo a ese vacío existencial. La multitud que seguía a Jesús representa muy bien a la multitud actual, que vive lejos de estar saciados por el pan de vida. La gente se ha alejado de Dios, no, lastimosamente. Y ese efecto lo estamos viendo en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el efecto nocivo de apartarse del pan de vida? Muerte. Muerte espiritual, la muerte en las relaciones humanas. La mayoría de personas ahora, está pensando en beneficiarse del otro. Se ha incrementado la codicia, la violencia, ¿no? El crimen. Ya no es un crimen casual, ahora es un crimen organizado. Y eso porque han sacado a Dios de su vida. Entonces, viven deseosos de satisfacer apetitos equivocados. Están tratando de satisfacer el hambre con el pan equivocado, con el pan equivocado, sí. Con pan que no sacia, ¿no? Con el pan que no sacia. Y el resultado es la tragedia que vemos todo el tiempo. Y eso no se libra ni siquiera en las autoridades políticas. Un antiguo filósofo cristiano dijo, y ha sido repetido muchas veces de muchas maneras, ¿no? Él dije, Agustín de Hipona, él dice, nacemos de las manos de Dios, salimos de las manos de Dios y no estaremos jamás satisfechos, sino hasta retornar a las manos de Dios. O sea, nada nos satisface, esencialmente la gente corre detrás de la fama, de la fortuna, del sexo, de las diversiones, corre detrás de eso y no satisface. Satisface brevemente, por un breve tiempo, pero no es una satisfacción duradera. Es que el verdadero pan no es como los snacks o como la comida chatarra. El verdadero pan es el que realmente alimenta. En la vida espiritual, el verdadero pan es el Señor Jesucristo. Efectivamente, pastor. Andar con Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida, dijo Juan. Sí, y es verdad. Cuando uno tiene a Jesús en la vida, hay gozo, hay seguridad, hay confianza, el temor desaparece. Sentido de plenitud. Hay sentido de plenitud. Uno puede gustar de tratar con las personas, está pensando en beneficiarlas. Así es. Bueno, muy impresionante entonces esta declaración de Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, evidenciando su origen divino. Amén.
Ahora, vamos a ir a otra parte de la historia, ya avanzando un poco más en la lección de la escuela sabática. En el capítulo 9 se nos habla acerca de la curación del ciego, y vamos a verla en dos partes, como plantea la lección de esta semana, ¿no? La primera parte está en el capítulo 9 y va desde el 1 al 16, aunque no leemos toda la historia, pero sí la primera parte de la historia donde se produce el milagro, o la parte donde se produce el milagro, ¿no? Por ejemplo, a partir del versículo 6. Vemos desde el 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Hasta aquí quizá podríamos ver. Qué cosa extraña, ¿no? Qué cosa extraña. Forma una especie de barro con la saliva y entonces le unta en los ojos y le dice: tiene que ir hasta el estanque Siloé, no sabemos cuánta distancia desde allí, y entonces ahí te lavas y entonces se produce el milagro. ¿Por qué tanta cosa para el milagro? Porque Jesús, ¿cuántas veces ha actuado, no? Le dice: tus ojos sean abiertos, puedes ver. No. Con Y una acá, palabra nomás. con una palabra nomás. ¿Y por qué acá hay toda una secuencia de actos que el hombre tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué habría esta diferencia, pastor? Bien, pastor. El autor de la lección dice bien que esto nos hace recordar el momento de la creación. De paso era sábado ese día. Y entonces el Señor está emulando algo interesante desde la creación. Dios usó el barro para crear al hombre. Y aquí está usando el barro para restaurar al hombre, ¿no? Es una analogía en vivo, ¿no?, que trata de mostrar cómo el Señor resuelve el problema humano. Aquí había una inquietud. Los discípulos estaban viendo a este hombre que era ciego desde nacimiento. Entonces la pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y esa era una forma de ver los problemas ya desde el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios que Jesús asegura una cosa linda, ¿no? Ni él ni sus padres, pero lo más maravilloso, me da gusto que usted lo haya leído, dice en el versículo 4, me es necesario hacer la obra del que me envió. ¿Qué le mandó el Padre a hacer? A resolver problemas. Segundo, mientras dure el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿no? Y en el versículo 5, perdón, dice: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz. ¿Qué necesitaba este ciego? Luz. Toda su vida había visto oscuridad o había estado en oscuridad. Ahora Jesús resuelve su problema. Él hace una parte. Es curioso, ¿no? Jesús con su saliva hace lodo, ¿eh?, le unta los ojos y lo manda a curarse. El ciego aceptó el tratamiento de Jesús, obedeció a Jesús, se fue hasta el estanque y recibió la vista. Y ahí hay un asunto importante. Yo aprendí algo, pastor, que quiero compartir con nuestros amables oyentes. El secreto de la vida cristiana está en oír, creer y obedecer a Dios. Lo repito. Cuando el ser humano aprende a oír, a leer la palabra, a creerle a Dios sin dudar y a obedecerle, se resuelven muchos problemas en su vida, en su familia y en donde viva. Eso es lo que hizo este ciego. Sí. Y recibió la vista. Ahora, resulta interesante aquí que están viendo la necesidad de un hombre. Imaginemos, los dos estamos pasando allí y vemos la necesidad de un hombre. Vamos a decir una persona, un mendigo, y nos ponemos a filosofar, nos ponemos a dialogar, ¿no? Y decimos: ¿qué es lo que produce tanta pobreza en este mundo, ¿no? Los discípulos pasaron allí y ahí estaba el hombre que estaba necesitado y se pusieron a divagar, a abstraerse, ¿no? Vamos a hablar teóricamente. ¿Qué es lo que produce la tragedia? ¿Qué es lo que produce el sufrimiento en este mundo? Y entonces dice: ¿quién pecó?
se ponen hay un hombre que está en plena necesidad Sí. y ellos están debatiendo Debatiendo. acerca. Y entonces por eso es que Jesús dice allá, espérense un momento. Aquí no pecó ni él ni sus padres, pero aquí yo estoy para venir a resolver problemas, no a empezar a teorizar, Así no a es. buscar. Y entonces va y se muestra en acción, ¿no? Así es. Actúa al colocar la saliva, actúa al colocar el barro, actúa al decirle, pero también el hombre tiene que actuar. Así es. Y actúa para irse y regresa habiéndose producido el milagro, ¿no? Así es. Esto es, bueno, fácil es filosofar. Sí. Aunque nos- Preguntarse, divagar sobre las Divagar. cosas. ¿no? Y eso no resuelve los No problemas. resuelve el problema. Los seres humanos somos muy amantes a hacer eso, mientras el problema no lo vivamos nosotros. Sí. Somos excelentes para resolver los problemas del mundo en nuestra imaginación. ¿no? Así es, muy buenos para resolver los problemas del mundo, pero somos mejores en meternos en problemas también. Sí, también, ¿no? Si no es Sin un embargo, problema, los inventamos. Pero Jesús vino para resolver el problema. Y este hombre siguió paso a paso, se sometió a Jesús. Porque el hombre pudo haber dicho, Señor, ¿qué haces poniendo tierra a mis ojos? Tú y yo lo hubiésemos hecho. Señor, tierra a los ojos. Pero cuando el omnipotente, el creador, hace las cosas, lo que nos queda es tenerle fe, creerle. De paso, nosotros en este trimestre vamos a encontrar los permanentes diálogos y permanentes situaciones en que Jesús tiene que luchar literalmente para que los hombres le crean. El gran problema del hombre es, actualmente, pastor, del hombre que sufre, es no creerle a Dios. Le cree al charlatán, al brujo, a la calavera, pero no le cree a Dios, a su Al creador. chamán, chamán. Pero no le cree a Dios. Sí. Ese es el problema. Y Jesús lucha. Ahora, lo más irónico es, mira, que la gente religiosa, la que leía la Biblia, la que leía el Torá, vamos a decir, los que atesoraban en su corazón los largos siglos de la manifestación de Dios en su país, dudaran de Dios. Los que atesoraban las profecías mesiánicas lo tienen cara a cara, face to face, como dicen los muchachos. Lo están oyendo, lo están viendo, pero no creen. Qué doloroso. Jesús, Juan llega a un momento de decir, tantas señales ha hecho y no le cree. Como pasó con este ciego. Creo que una de las cosas... A mí me dio mucha risa leer esto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque cuando al ciego le preguntan, los fariseos le dicen, ¿quién te sanó? Y le dice, no sé, a un hombre me sanó. Pero ese hombre es del pecado porque ha violado el sábado. No sé si será pecador o no, pero él me sanó. Y yo creo, dice él, que a los que obedecen a Dios, a él les escucha. Y yo creo. Pero luego viene y otra vez, a ver, cuéntanos, ¿cómo lo hizo? Y él les cuenta. Es pecador porque ha violado el sábado, por haber hecho un poco de lodo con su saliva, untarlos, es pecado, ¿no? Entonces, estaban metidos en la ridiculez. Cuando le vuelven a... No solamente se conforman eso, sino llaman a los padres, porque llegan a dudar si él era el ciego de nacimiento o no. Entonces llegan a preguntar a los padres, ¿es tu hijo o no es tu hijo? Sí, es mi hijo. Entonces, ¿era ciego? Era ciego. ¿Y por qué ahora ve? No sé, pregúntenle a él. Ya es un adulto ya. Es un adulto. Pregúntenle a él. Y entonces otra vez le pregunta, y él otra vez dice, ¿que ustedes también quieren que les hagan milagros? No, estoy parafraseando, pero más o menos en esa dirección va el diálogo. De la manera que lo cuenta, verdaderamente ya me está viendo ese... ¿Ustedes también quieren que les hagan milagros? No, tú eres... Y él les empieza a explicar, ¿no?, cómo el Señor lo ha curado. Y entonces ellos dicen, ¿tú qué sabes? Nosotros, tú eres el pecador, nosotros no. Bueno, no sé si soy pecador o no, pero el Señor me sanó y yo estoy contento con Yo eso. no veía y ahora veo. Ahora veo. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, esto viene a ser algo tremendo. Están notando la experiencia. Él les está contando en vivo y en directo lo que acaba de vivir y no le creen. Y ellos se aferran a la tradición según la cual no, pero es pecador porque rompió la tradición. Sí. Pero él me sanó.
pero igualmente es pecador, porque él no tendría, pero él me ha sanado, ahora estoy viendo. Es decir, ¿qué cosa es más importante? ¿No? Exacto. Ese tipo de diálogo obtuso, que no lleva a ninguna parte, le hace perder al hombre los beneficios divinos. Hoy tenemos mucha gente que está dispuesta a discutir sobre religión, pero no está dispuesta a creerle al Señor. ¿Y qué es lo que resuelve el problema? Creerle al Señor. Yo entiendo ahora, con todo ese contexto, por qué Jesús deliberadamente hace el milagro de esa manera. O sea, deliberadamente lo que está haciendo es quebrantar la ley de los ancianos, ¿no? La tradición de los ancianos. Varias veces ¿Sí? lo hizo. En este caso dice, él podría haber dicho, bueno, entonces recobra la vista, y él podría haber recobrado la vista, y O no por poner último problema. ponerle el dedo a los ojos. O aquí nada más, ¿no? Sí. Pero ahora no. Le coloca, hay saliva, barro, toma, anda a caminar, todo quebrantamiento de la ley de los ancianos. Y surge todo lo demás, ¿no? Que nosotros debemos ahí. Bueno, Jesús entonces muestra allí que... Y hay un asunto lindo, pastor, como epílogo. Hasta ahí el ciego no sabía quién lo había sanado. Él decía el hombre. Luego Jesús va al templo y lo encuentra ahí. Y Jesús le dice, ya sabía Jesús que inclusive lo habían expulsado del templo, ¿no? Dice, pero Jesús lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Mesías? ¿Quién es, Señor, para creer? El que te habla, tú lo has visto. Sí. Y lo adoró. Sí. Lo adoró. Este hombre, que había sido gran parte de su vida ciego, ahora tenía la luminosidad de ver con claridad al Salvador. Los otros que veían bien físicamente eran unos miserables ciegos espirituales. No veían. Sí. Y además querían permanecer ciegos espirituales. Pastor, aquí viene el asunto. Cuando yo me aferro de mis ideas, de mi tradición, de mi estilo de vida y dejo la luz de Dios, voy a seguir en las tinieblas. Pero si sigo la luz de Dios, le oigo, le creo y le obedezco a Jesús, habrá vida y bendiciones abundantes. Amén, amén, qué lindo. Bueno, pastor, el tiempo ha pasado, la lección es preciosa, pero solamente una parte final acerca de la historia de Lázaro, porque no podemos terminar sin mencionar esa historia, ¿no? Claro. Ahí el Señor da una declaración, otro yo soy, ¿no? Claro. Que es el que le da el versículo de memoria a la lección de esta semana. Entonces me gustaría que podamos compartir la lectura aquí en San Juan capítulo 11, especialmente este versículo 25, ¿no? Sí, 25 y 26. Leemos desde el 24 por el contexto. Claro. Desde el 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en esto no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Qué hermosa. Esta conversación es tremenda, ¿no? Porque allí se encuentra en el momento más difícil de la vida de una persona. Perder un ser querido es una cosa terrible, ¿no? Y Marta había perdido al hermano. Y ahí está Jesús y le dice, tu hermano va a resucitar. Y nosotros frecuentemente decimos eso también, ¿no? Habrá un reencuentro, vas a ver a tu hermano. Y entonces podríamos decir como Marta, sí, pero yo quisiera tenerlo ahora, pero tú me hablas acerca del día postrero. Ahora Jesús le dice, anticipando que va a haber un milagro, ahí le dice, yo soy la resurrección. Yo decido en qué momento resucitará. Te estoy diciendo que va a resucitar ahora. Fascinante. Sí, sí. Fascinante. El diálogo es riquísimo y sobre todo el resultado es glorioso, ¿no? Y en efecto, Jesús es, no se parece, es. Jesús no habla de la resurrección, Él es la resurrección y la vida. Entonces, pero la pregunta que Jesús le hace después de describir, yo soy la resurrección, la vida. Y en el versículo 26, cuando Jesús le dice a ella, ¿no? Esta pregunta, y todo aquel que vive, el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Está haciendo la pregunta, ¿va?
Esa pregunta nos la hace. El Señor nos la hace a nosotros también. ¿Cuál es la ventaja de creer? De creerle al Señor. Experimentar lo que Marta experimentó. Porque en el versículo 27, se ha hecho bien al leerlo, dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa declaración que hace Marta es una declaración que nunca apareció en los labios de los fariseos. Nunca apareció en los labios de los escribas, los doctores de la ley, los que tenían las escrituras. Y esto quiero decir con mucha preocupación. A veces los menos creyentes o los menos crédulos son los religiosos. Porque se parametran en una creencia antigua o popular o a su entendimiento, pero no dejan que el Espíritu Santo les abra más el entendimiento. Y yo suelo decir algo, pastor, que aprendí en mi experiencia. Nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que respetar pues algo elemental, los signos de puntuación. Leer y releer, hacer que la palabra de Dios se vuelva el bolo alimenticio, ¿no? Que sea sabroso hasta que veo la luz. Y allí es cuando la fe se vuelve efectiva, real. Desaparece la duda, la depresión, la tristeza, la amargura. Y hay luz para vivir, para disfrutar. Y cambia, porque la palabra de Dios tiene poder. Y su poder hay que experimentarlo. No solamente hay que hablarlo, hay que experimentarlo. Y eso resulta una gran bendición. Marta creyó y vio a su hermano otra vez. No solamente vio Lázaro y se fueron a comer juntos. Qué maravilloso, pastor, esta lección de escuela sabática que nos presenta Jesús, Dios sobre todas las cosas, segunda persona de la divinidad que vino a este mundo para que tú y yo podamos tener esperanza de salvación y de vida eterna. Estamos culminando entonces la lección de esta semana, pastor. Le agradecemos grandemente su presencia y no sé si un llamado aquí final en relación con lo que hemos estudiado en esta oportunidad. Con todo cariño. Querido amigo, querida amiga, mis hermanos en Cristo, lo que nosotros hemos de sacar en blanco y para nuestra vida es oírle, creerle y obedecerle al Señor. Cuando hacemos eso, nuestro corazón se llena de fe y podemos experimentar lo que Jesús quiere darnos. No pierdas tu tiempo en dudas. Oye al Señor con mucha atención, créele sin dudar y obedécele prontamente. Dios te bendiga. Algún día nos contarás tu testimonio. Un abrazo. De esta manera estamos terminando este programa y los invitamos para que la próxima semana continuemos el estudio del libro de Juan. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, por el mensaje de tu palabra y porque reconocemos en Cristo el único Dios verdadero que vino a este mundo y entregó su vida por nosotros. Le entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Agradecemos, Señor, estas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.